Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a hacer un modelo de examen ya del primer parcial. A ver. Bien, ya se los pasé al grupo el modelo de examen. Este es lo que vamos a hacer hoy. Ya son tres preguntas ya del grupo SC del 2024, ¿no? Del primer parcial. Entonces, no se olviden que ya hemos hecho un modelo de examen, una clase presencial. Creo que hace 2 semanas hicimos el primer modelo. Este ya sería el segundo modelo que estamos haciendo, ¿ya? Por si les pregunta el ingeniero. Entonces vamos con el primero. Vamos con el primero. Ya. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, en el esquema a continuación se muestran tres partículas cargadas, mantenidas en su lugar por fuerzas no mostradas. ¿Qué fuerza electrostática debida a las otras dos cargas actúa sobre la carga 1? Considere que la carga 1 vale menos 20 microcoulomb, la carga 2 40 microcoulomb, la carga 3 menos 30 microcoulomb. Y nos dan la distancia, ¿no? La distancia entre 1 y 2 es 30 centímetros y entre 1 y 3 es 25 y el ángulo es 30 grados. 30 grados. Bien, bien. Esta es la carga 3, ya, esta es la carga 3. Ahora vamos a hacer con otro color. Esta es la carga 3, esta es la carga 2 y esta es la carga 1. Entonces, queremos saber este, cuál es la fuerza que actúa sobre la carga 1, ¿no? Sobre la carga 1. Entonces analizamos, la carga 3 es negativa, ¿no? Aquí está, carga 3 negativa. La carga 1 también es negativa, ahí está. Y la carga 2 es positiva, ¿no? Positiva, ahí está. Bien, entonces vamos analizando este sistema de carga. Entre la carga 1 y la carga 3 son signos iguales, entonces se repelen, ¿no? Hay una fuerza de repulsión debido a que son signos iguales. Entonces se crea una fuerza de repulsión, a ver, lo vamos a poner acá, una fuerza de repulsión hacia este lado, ¿no? Aquí, ahí está, una fuerza de repulsión. Y entre la carga 1 y la carga 2, debido a que son cargas de signos distintos, hay una fuerza de atracción, ¿no? Una fuerza de atracción. Listo. A esta fuerza la voy a llamar fuerza 1,3, que es la fuerza entre la carga 1 y la carga 3, ¿no? Y a esta otra fuerza la voy a llamar fuerza 1,2, que es la fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Bien. Luego nos está dando la distancia. La distancia R13, que es esta de acá, la distancia de estas dos cargas, la llamo R13. Y la distancia entre la carga 1 y la carga 2 la llamo R12, ¿no? R13 y R12 son las distancias. A ver, aquí R13. Bien. Y nos dan un ángulo, ¿no? Nos dan este ángulo de acá, tita. Este ángulo nos dicen que vale 30 grados, ¿no? Entonces, tita. A ver, aquí es tita. Bien. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es saber cuánto vale cada una de estas fuerzas. Cuánto vale la fuerza 1,2, la fuerza 1,3. El primer paso. Entonces, para calcular la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3, vamos a ocupar la ley de Coulomb. ¿Ya? Ley de Coulomb. Ahora lo vamos a hacer con otro color. Aquí le voy a bajar un poco. Ley de Coulomb, ¿no? Ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Nos dice que la fuerza electrostática o el módulo de la fuerza electrostática va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que los separa al cuadrado, ¿no? Entonces la fuerza entre 1 y 2. La fuerza entre 1 y 2. Bien. Fuerza 1, 2, módulo. Y no nos olvidemos que las cargas entran
con valor absoluto. Y acá carga 2. Listo. Bien, reemplazamos. Entonces, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, multiplicado la carga 1, que la carga 1 nos dice que es menos 20 microcoulomb, ¿no? La carga 1 es menos 20 microcoulomb, es por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 es 40 microcoulomb, que esto es 40 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 3 es menos 30 microcoulomb, esto es menos 30 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? No nos olvidemos que microcoulomb es por 10 a la menos 6, ¿no? Este simbolito de acá significa micro, que es por 10 a la menos 6. Bien, carga 1, menos 20, pero entra con valor absoluto, entonces 20 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por la carga 2. La carga 2, 40 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido la distancia que lo separa al cuadrado. La distancia que lo separa es la distancia entre 1 y 2. La distancia entre 1 y 2 nos dice que es 30 centímetros. Pero como estamos trabajando en sistema internacional, 0,3 metros al cuadrado. Y con eso calcularíamos el módulo de la fuerza entre 1 y 2. Vamos a ver cuánto sale. Vamos a ver cuánto sale. 9 por 10 a la 9 multiplicado 20 por 10 a la menos 6 multiplicado 40 por 10 a la menos 6 entre 0,3 al cuadrado. Me sale 80 newtons. 80 newtons. A ver, creo que han escrito. Sí, 80, ¿no? 80 newtons. Bien. Entonces, este es el módulo de la fuerza 1 y 2. Lo mismo para la fuerza 1,3. Para la fuerza 1,3, la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3 entre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado, ¿no? La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado la carga 1, entra como positivo, 20 por 10 a la menos 6, por la carga 3, igual entra como positivo, 30 por 10 a la menos 6, entre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado. Ya, este es entre 1 y 3. Entre 1 y 3, a ver, aquí lo tenemos de dato, es 25 centímetros. 25 centímetros. Entonces esto es 0,25 metros al cuadrado. Y con esto calculamos la fuerza entre 1 y 3. A ver. 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 6 por 30 por 10 a la menos 6 entre 0,25 al cuadrado. Sale 86,4 newton, ¿no? Listo. Y ya hemos calculado el valor de los dos vectores. Lo podemos pasar a un sistema cartesiano para que se entienda mejor. Lo podríamos pasar aquí a un sistemita, a un plano cartesiano. Aquí para que se entienda mejor, esto es X y esto es Y, ¿no? Tenemos dos vectores, tenemos un vector, a ver, un vector aquí y tenemos otro vector aquí. Ahí no tenemos esos dos vectores. Este es el vector 1, 2 y este es el vector 1, 3, si no estoy mal, a ver, sí. Tenemos este ángulo que vale 30 grados. Y tenemos el valor de cada uno de estos vectores, ¿no? Está acá. Tenemos el valor de cada uno de estos vectores, que son magnitudes. Aquí y aquí. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar estos dos vectores. Realizar una suma vectorial. Podemos utilizar el método que querramos, el método del paralelogramo o el método de descomposición vectorial. En este caso, creo que es mucho más fácil utilizar el método del paralelogramo, ¿no? Porque son dos vectores. Podemos sumar dos vectores de manera directa utilizando ese método. Y también nos ahorramos tiempo, ¿no? Porque en el examen pues no van a tener tiempo. Entonces, método del paralelogramo, lo que hacíamos, ¿no?, es copiamos este vector, lo pegamos, lo ponemos en donde acaba el otro. Ya lo voy a poner con otro color. Ahí.
Copiamos este vector, lo ponemos acá, ahí, lo voy a poner con otro color, listo. Y el vector resultante es el desde el punto de inicio hasta donde se conectan los dos. Ese es el vector resultante. ¿Ya? Este es el vector fuerza resultante, ¿no? De la fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? Esta es la que nosotros queremos encontrar. Aquí lo ponemos. A ver, ahí, ahí. Ya. Entonces, esa fuerza resultante es la que queremos encontrar. Para encontrar ese vector resultante, que es la fuerza que va a experimentar la carga 3, no, perdón, sí, la carga 1, es la fuerza que va a experimentar la carga 1, podemos utilizar descomposición, pero en este caso vamos a ocupar paralelogramo. Y para paralelogramo ocupamos la ley de coseno. Ley de coseno, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de coseno? Que para calcular la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más dos veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? El ángulo entre los vectores. Eso es lo que nos dice la ley de coseno. Bien, ¿cuál es el ángulo entre los vectores? El ángulo entre los vectores, alfa, sería esto, ¿no? Entre el vector f1,3 y el vector f1,2. Eso sería alfa. Ese ángulo. ¿Y cuánto vale alfa? Alfa, si este vale 30, ¿no? Lo que le resta para llegar a los 90, alfa tendría que valer 60 grados. Bien. Bien, entonces aplicamos directamente ley de coseno. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de el primero al cuadrado, que es 80 al cuadrado, más el segundo, que es 86,4 al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, 80 por 86,4, por el coseno del ángulo entre ellos, 60 grados. Ahí está. Ponemos todo eso en la calculadora y ya habríamos calculado la fuerza resultante. Vamos a ver cuánto sale. 80 al cuadrado más 86,4 al cuadrado más 2 por 80 por 86,4 por el coseno de 60 grados. Bien, me sale que la fuerza resultante es de 144,14 newtons. ¿Ya? Entonces, esta sería la fuerza resultante que va a experimentar la partícula. ¿Ya? Esa va a ser la fuerza resultante que experimenta la partícula. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Bueno, continuamos. Vamos a hacer el segundo. Bien. El segundo dice, un alambre tiene una temperatura de 20 grados centígrados, se le conecta a una diferencia de potencial de 120 voltios, con lo cual lo atraviesa una corriente de 3 amperios, se calienta hasta 50 grados centígrados y se le vuelve a conectar a la misma diferencia de potencial. Si en esta segunda experiencia la corriente es de 2,5 amperios, calcular el coeficiente de la temperatura. Ya, en física 2 ya hemos visto un poco de lo que era dilatación. En este caso la fórmula es similar, ¿no? Similar. La dilatación es similar a esto, solamente que en vez de
de longitud o superficie o volumen, ocupamos resistencia. Y la fórmula no es más que, había dos, que una era resistencia final igual a resistencia inicial, uno más coeficiente de dilatación de la resistencia por el cambio de la temperatura, ¿no? Ese era uno. El otro es cambio de la resistencia igual resistencia inicial, coeficiente de dilatación de la resistencia por el cambio de la temperatura, ¿ya? Entonces, estas son las dos fórmulas, son similares a las que hemos visto en física 2. Ahora, los datos que tenemos vamos a ir anotando. Vamos a ir anotando los datos. Un alambre tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Se le conecta una diferencia de potencial de 120 voltios, a lo cual lo atraviesa una corriente, ya le pone voltaje 1, lo atraviesa una corriente, bueno, a ver, le voy a poner a esto voltaje inicial. Una corriente de 3 amperios, le voy a poner corriente inicial, 3 amperios. Se calienta hasta 50 grados centígrados, ya. Temperatura final, 50 grados centígrados. Y se le vuelve a conectar a la misma diferencia de potencial, o sea, voltaje potencial final, 120 voltios, el mismo potencial. Si en esta segunda experiencia la corriente es de 2,5 amperios, corriente final 2,5 amperios. Calcular el coeficiente de temperatura. Bien, para calcular el coeficiente de temperatura tenemos estas dos fórmulas. Ya tenemos estas dos fórmulas. Podemos ocupar la segunda fórmula. Si despejamos el coeficiente de temperatura nos va a dar cambio de la resistencia entre resistencia inicial por el cambio de la temperatura. En este caso tenemos que saber cuál es la variación de la resistencia, que para el que no se acuerde, variación de resistencia no es más que resistencia final menos resistencia inicial entre resistencia inicial por el cambio de la temperatura, ¿no? Que cambio de la temperatura no es más que temperatura final menos temperatura inicial. Bien, tenemos eso. Tenemos eso. Esto es un poquito de física 2, ¿no? Recordar un poco nomás. Listo. Entonces, necesitaríamos de datos la resistencia final y la resistencia inicial. Tenemos voltaje inicial, corriente inicial, voltaje final y corriente final. Podemos ocupar acá lo que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual al voltaje entre las resistencias. En este caso yo quiero la resistencia inicial, voltaje inicial, corriente inicial. Voltaje inicial 120, resistencia inicial 3. 120 entre 3, 40 ohmios. Listo, esta sería la resistencia inicial, 40 ohmios. Aplicamos lo mismo, pero para la resistencia final, igual, la misma fórmula, resistencia final igual voltaje final entre corriente final. El voltaje final es 120, corriente final 2,5, 120 entre 2,5. Vamos a ver cuánto sale. 120 entre 2,5. Saldría 48 ohmios. Bien, ya tenemos la resistencia final y la resistencia inicial. Ahora con estos datos ya podemos calcular el coeficiente de dilatación de la temperatura. Bien, resistencia final 48, resistencia inicial 40, resistencia inicial 40, temperatura final 50, temperatura inicial 20. 20. Bien. Ponemos todo eso en la calculadora y nos va a dar el coeficiente de dilatación. 48 menos 40 entre 40 por 50 menos 20. Saldría 0,0066 Celsius a la menos 1, que es la unidad de coeficiente de dilatación. Y este sería el coeficiente de dilatación. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Bien.
Bien, bien, bien. Vamos con el último ejercicio. A ver, este de acá. Un ejercicio de circuito. Circuito de corriente directa, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ya. Diego, ¿será que eso entra en el examen? Este ejercicio de acá. No, ejercicios similares a esos. Ah, sí, yo creo que puede ser que entre ejercicios similares a estos y ejercicios similares a su práctico. Va a ser una combinación entre esto y lo de su práctico, yo creo. Ahí lo hacemos. A ver, vamos a ir haciendo este para acabar el modelo de una vez. Este, a ver, entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos voltaje 1, voltaje 2, 4,5 volt cada uno, la resistencia 2 en paralelo y 2 en serie. La pregunta es cuál es la corriente que pasa por la resistencia 3. Bien, primero, hay que recordar las fórmulas en serie y paralelo, ¿no? Cuando trabajamos en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes y en paralelo el voltaje es constante, ¿no? Luego, en paralelo, la resistencia total o equivalente es igual a la suma inversa de sus resistencias. No nos olvidemos. Y para serie, la resistencia total es igual a la suma de su resistencia, ¿no? Eh, y luego el tema de la corriente. La corriente, a ver, la corriente en circuitos en serie es constante y en paralelo la corriente total es igual a la suma de sus corrientes. Bien, listo. Bueno, estas serían las fórmulas que vamos a ocupar y la ley de Ohm, digamos. Ahora, lo primero que podemos ver acá es que estas dos baterías, ¿no?, están en serie. Por lo tanto, podríamos calcular el potencial o el voltaje total del circuito. Como está en serie, es nada más que la suma de sus voltajes. Entonces, el voltaje total va a ser, cada una me dice que vale 4,5 volts, ¿no? Aquí está, cada una vale eso. Entonces, sería 9 volts, ¿no? Este es el voltaje total, 9 volts. Luego, queremos saber la corriente. Tenemos que calcular la corriente. Y para saber la corriente, tendríamos que saber primero la resistencia, ¿no? Porque queremos saber la corriente y para calcular la corriente es igual a voltaje entre la resistencia. La única corriente que podemos sacar es la corriente equivalente. Y para eso necesitaríamos equivalente o total es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Corriente total necesitaríamos el voltaje total y la resistencia total, o equivalente. En este caso, ya tenemos el voltaje total, es 9. Nos faltaría la resistencia total nomás. Bien, vamos a calcular la resistencia total. Para calcular la resistencia total, primero trabajamos con estos que están en paralelo. ¿Ya? En paralelo. Lo vamos a llamar a esta resistencia en paralelo, lo voy a poner con otro color. A estos dos lo voy a llamar resistencia A. ¿Ya? Se va a transformar esos dos en una sola resistencia. En este caso, la resistencia A sería la resistencia total o la suma de estas dos resistencias. Elevamos ambos a -1. Esto ya lo hemos visto en el laboratorio, ¿no? Ya lo vimos en el laboratorio, este despeje. Es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 elevado a -1. Entonces, con esto calculamos la resistencia A. La resistencia 1 es igual a 3 y la resistencia 2 es igual a 6. Ya, 3 y 6. Bien, calculemos. Calculemos. Un tercio más un sexto elevado a -1.
me sale que la resistencia A es 2 ohmios. Bien, ya tenemos la resistencia A. Ahora, la resistencia A, la resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie, ¿no? Estas tres prácticamente se han vuelto una sola. Estas dos que estaban en paralelo se volvió una sola resistencia, y es como que esta resistencia se volvió esta resistencia, ¿no? A ver, aquí esta es la resistencia A, esta es la resistencia 3 y esta es la resistencia 2, ¿no? Perdón, la resistencia 4, esta es la resistencia 3 y esta es la resistencia A, ¿no? Como que se transformó esto en esto, ¿no? Se transformó en eso. Bien, entonces, ahora que estas tres están en serie, para cálculo de resistencias en serie es la suma directa. Por lo tanto, la resistencia total, ya de todas las resistencias, va a ser la suma directa entre la resistencia A, la resistencia 3 y la resistencia 4. Bien, hacemos la suma. Resistencia total, resistencia A, 2, resistencia 3 y 4. Resistencia 3 y 4, 3 cada una, 3 y 3. La resistencia total va a ser 6, 7, 8 ohmios. Bien, ya tenemos la resistencia total de todo el circuito. Ahora calculemos recién la corriente total, que era voltaje total entre resistencia total. El voltaje total es 9, la resistencia total es 8. Con esto tenemos la corriente que pasa por el circuito, ¿no? La corriente total. 9 octavos, vamos a ver cuánto sale. Sale 1,125 amperios. Bien, esa es la corriente total de todo el circuito. Pero lo que nos pide el ejercicio es encontrar la corriente a través de la resistencia 3. De la resistencia 3, o sea, ¿dónde está esto? La resistencia que pasa por esta, la corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia. Pero este circuito está en serie, ¿no? Estas tres resistencias están en serie. Y en serie la corriente es constante, ¿no? En serie es constante la corriente. Por lo tanto, la corriente que va a pasar por todo el circuito va a ser igual a la corriente que va a pasar por A, igual a la corriente que va a pasar por 3, igual a la corriente que va a pasar por 4. Por lo tanto, la respuesta es la siguiente, ¿no? La corriente que va a pasar por 3 va a ser igual a 1,125 amperios. Listo. Esa es la respuesta. Nada más. ¿Alguna duda con esto?